cuando anunciaron esto. Así que, bueno, Cristina obviamente esto lo toma y... Correcto. Juan Manuel López está ya con nosotros, también Alejandro Fargosi. Alejandro, bienvenido, un placer, un enorme placer. Buenas tardes. Juan Manuel, usted es integrante de la Comisión de Juicio Político. Primero, ¿qué impresión le despierta lo que dijo, y gracias por atendernos, por tuit la vicepresidente, y si cree que en definitiva es una avanzada más en sus peleas, más que una cuestión jurídica para analizar? No, la expresidenta ya no analiza jurídicamente las cuestiones. Para ella ya dijo que el Poder Judicial es mafia y Estado paralelo. Ella no cree en la división de poderes, no cree que haya jueces independientes en la Argentina, porque tiene una cantidad de delitos que ha cometido, una condena y procesos penales pendientes, muy avanzados, muchos de ellos. Entonces tiene que desprestigiar al Poder Judicial en cualquier decisión que tome. Tal es así que le iniciaron un juicio político a la Corte completa el 1 de enero, fue el primer anuncio que hizo el presidente este año, cuando decidieron incumplir un fallo. La Corte a fin de año sacó un fallo, una medida cautelar también, en relación a la coparticipación del dinero de la Ciudad de Buenos Aires. Al gobierno le agarró un ataque, el ministro de Economía y el presidente dijeron que no lo iban a cumplir, y como era imposible cumplirlo, incluso la volatilidad del dólar se acrecentó esos días, dijeron, bueno, juicio político a toda la Corte, porque necesitan desprestigiar un Poder Judicial en el que no creen en su independencia. Y es un Poder Judicial que con sus luces y sombras, con sus defectos, con sus virtudes, ha puesto algunos límites. En este mandato de Alberto Fernández, en el mandato de Mauricio Macri, pero sobre todo en el mandato de Cristina Kirchner, y está bien que así sea. Fargosi. Sí, coincido con lo que dice Juan Manuel. Y además, si de alguna manera por un momento nos elevamos y miramos el panorama, es por un lado una condenada por robarnos, pontifica sobre lo que está bien y lo que está mal, y ataca a un Poder Judicial que tiene, como bien dice Juan Manuel, sus luces y sus sombras, pero una Corte que cada vez merece más respeto, porque realmente, así como forzó a Macri a pagar 18.000 millones de dólares a los 3 días de haber asumido prácticamente, en este caso ha aplicado como corresponde la Constitución, artículo 1, 5, ya lo hemos visto. Mientras tanto, nosotros analizando lo que nos dice un delincuente, estoy asombrado de nosotros mismos, francamente. Juan Manuel, ¿cómo sigue ese proceso de juicio político? Y a propósito, cae en bolsillo roto porque no hay número. Digo, algo que además detona las posibilidades de acuerdos perentorios para leyes que la sociedad requiere, por caso alquileres y tantas otras, y que no van a ver la luz eventualmente este año, más allá de la cuestión electoral, ¿o me equivoco? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, este martes estuvimos en la Comisión de Juicio Político muchas horas, lo mismo la semana anterior, la semana que viene estamos citados para el jueves, y el miércoles, que podríamos haber sesionado, no vamos a sesionar. ¿Otra vez? Porque ni siquiera funcionan el resto de las comisiones para sacar dictámenes menores. El martes lo ocupa principalmente Juicio Político y los líderes parlamentarios del Frente de Todos. Por ejemplo, el presidente del bloque del Frente de Todos se pasa todos los martes, no se mueve de la Comisión de Juicio Político, porque tienen miedo de no llegar, de que Cristina los rete, vaya a saber de qué cosa. Entonces el resto de las comisiones se reúne poco, se reúne con menos ímpetu por parte del Frente de Todos, y no tenemos dictámenes casi para ir a una sesión, ni que hablar de poder acordar y tener números para leyes que le importan a la sociedad como alquileres. Esas leyes directamente no quieren tratarlas, pero leyes por ahí menores para sesionar, no ocurre, porque el Frente de Todos se dedica a un juicio político que está perdido, pero que causa daño. Causa daño no solo porque el Congreso no funciona normalmente, causa daño porque la seguridad jurídica que proyecta la Argentina hacia el resto de la comunidad, hacia el mundo, es patética. Cristina Kirchner tuvo muchos defectos, pero al final, cuando la Corte le decía, mire, cautelar en ley de medios, cautelar o tal otra, de hecho cumplía. Se ha dicho que le gustaría ser jueza para poder dictar cautelares, pero las cumplía. Al final, el último minuto las cumplía. Este presidente es un presidente que se ha animado a decir que no va a cumplir el fallo de la Corte y a enjuiciarla. Entonces, nuestro país, lamentablemente, proyecta lo peor de sí, cosas que no había hecho nunca, con la situación económica que encima tenemos. Juan Manuel, un abrazo, hasta la próxima, como siempre, muy gentil.
A ustedes, muchas gracias. En línea con lo que estábamos hablando, hay un comunicado del Partido Justicialista y al mismo tiempo del comunicado del Partido Justicialista hay un borrador que empieza a dar vuelta respecto a la fecha en que se podría votar en Tucumán, que da cuenta del segundo domingo de junio. Pero el Partido Justicialista acaba de establecer en un documento que se acaba de conocer, esto es lo que anda dando vuelta. Este es el escrito, Partido de la Justicia Social. Se agrega al escrito ingresado por la parte demandada, pide levantamiento urgente de medida cautelar y se lo provee. Le devuelve a las actuaciones, Procurador General de la Nación, requerida a los fines de promover, agrégueselas. Este escrito, subir un poquito más, Pablo, me va a entender mucho mejor el querido Gabriel. Este es el despacho a la presentación que yo te decía, que hace anoche, 22:37, Tucumán. La Junta Electoral, la Fiscalía de Estado de Tucumán acompaña la declinación de la candidatura de Mansur y la información de la Junta Electoral Provincial y le pide al Tribunal, a la Corte Suprema, que declara abstracta la cautelar y que permita que ya Tucumán, como corresponde provincialmente al bando, disponga de cuándo son las elecciones, tiene que confeccionar nueva boleta, etc. Pero ¿qué resuelve la Corte? Fíjate más abajo. La Corte parecería que quiere resolver el fondo del tema. Me dice la porque gente... le da traslado 72 horas a quien hizo la cautelar. Bueno, me dicen en el entorno de Alfaro que aparentemente pediría que resuelva la cuestión de fondo. Es lo que te estoy diciendo. Para sentar un precedente, como ocurrió con Santiago del Estero, de manera tal de que ya haya jurisprudencia para que no se termine acá. Eventuales casos futuros parecería que la Corte va en ese sentido. ¿Qué dicen desde Tucumán? De Tucumán dice, señores, si el problema jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, era la figura de Juan Mansur, y Juan Mansur declina la candidatura, déjenos a nosotros empezar a organizar nuevamente las elecciones. Aparece el comunicado del Partido Justicialista que está diciendo, déjennos votar, etcétera. Exacto. Que es el comunicado que acabamos de... Pero parecería que si la Corte le va a dar 3 días de traslado al Faro, más la resolución de la... No hay manera. O después también interviene la Procuración, no hay manera. Este domingo no se vota, eso no hay duda. Eso no. Hay que ver si se vota el otro domingo y demás. Alejandro, te veo atónito observando esta conversación. Sí, porque... La Corte dio 3 días que se cumplen el lunes, porque son 3 días, 72 horas inhábiles, y de alguna manera pareciera que se convierte en el malo de la película. El malo de la película es todo el grupo de gente que permitió una candidatura que violaba la Constitución. La Corte ha actuado en este caso con más rapidez de casi todos los que conozco yo en 45 años de abogado. O sea, en este caso fue con mucha celeridad. Eso fue con la celeridad que podía darle al caso, porque no nos olvidemos que la Corte no puede actuar de oficio. La Corte tiene que actuar a instancias de parte y sobre hecho consumado, ¿no? Si Mansur anuncia que va a ser... Hace un mes que se interpuso y ahí la Corte te va a decir, Guada, la cautelar. Bueno, resolvemos 3.000 sentencias por año, tenemos muchas cosas muy perentorias, tenemos, qué sé yo, que resolver... El juicio del Consejo de la Magistratura tuvo 15 años. Sí, claro. Sí, bueno, perdón, la condena firme a Carlos Menem por la voladura de Río Tercero nunca llegó, 3 años y medio. Claro, pero ahí vienen los planteos contra la Corte. Cuando la Corte juega con este tipo de plazo, ahí vienen los planteos. La Corte debería, a mi entender, coincido con Guada, haber resuelto... Le están dando letra, ¿no? Le están dando letra justamente. Porque organizar un acto electoral conlleva una serie de logística importante. Vos lo sabés, Paulino. Sí, está claro. Pero eso también lo tendrían que haber pensado los responsables de haber cometido la violación a la Constitución. Claro, o sea, lo que me hace ruido es que nosotros... Ojo, porque a mí también me pasa. Yo vengo diciendo que la justicia tiene que medir el tiempo en minutos y no en años. Claro, o sea, a mí también me enoja todo la demora, no es que no me enoje. Pero que de repente tenemos, los malos pareciera que se convirtieron en buenos porque la Corte se tomó 10 días. Está todo trastocado. No, por supuesto. No, y quería sumar el tema de, mencionaba Juan Manuel, el tema del presidente Alberto Fernández, que ya había hecho público que iba a desconocer un fallo de la Corte Suprema, por ejemplo, con el tema en su momento de coparticipación. No solo eso, sino que usó la cadena nacional para pedir que la gente se movilice en contra de la Corte Suprema, ¿no? Me parece grave. Tema institucionalmente muy grave. Tan grave como lo de Seco, que salió como intendente a decir... Temas que me suenan a delitos del artículo 211 y 212 del Código Penal, o directamente golpe de Estado contra la Corte. Lo que está pasando es tan grave que por eso, cuando lo comparo con que la Corte se ha tardado una X cantidad de días más o no, me parece un tema
que por supuesto en un mundo ideal sería bárbaro que trabajasen también de noche, como lo hacemos los privados, porque la verdad es que los privados nos pasa. Correcto. Nos pasamos noches enteras de todas en nuestras vidas sin trabajar por otros motivos, pero lo que está pasando acá del lado del gobierno es un espanto, cuando uno lo piensa. Lo que pasa es que, claro, nos estamos vacunando, así como el drama de Rosario ha vacunado a los rosarinos con la cantidad de muertos, que como bien decíamos, bueno, no lo decía yo, pero como bien decíamos, una vida es una familia, etcétera, etcétera. Nosotros, ya del kirchnerismo es tan alto el nivel de asombro que nada nos llama especialmente la atención y están pulverizando la Constitución. Gracias, Ale. Hasta la próxima, señor. Verdadero gusto y placer. Bueno, apuntecito con Paula de lo que está pasando en Santa Fe a esta hora, 24 horas del cierre de listas. Apunte de las 7:30 de la tarde, todo puede cambiar, Paulino, pero vamos a hacer como un esquema de qué es lo que está pasando, porque recordemos, se cierran las listas en Santa Fe hoy a la medianoche. La PASO en esa provincia va a ser el 16 de julio y las generales el 10 de septiembre. Seguimos avanzando para repasar entonces quiénes son los principales candidatos, cómo viene este cierre en la provincia de Santa Fe. En primer término tenemos que decir que en Juntos por el Cambio, en realidad, se creó un frente anti-Perotti en la provincia de Santa Fe, un frente anti-Perotti, un frente de frentes que tiene su nombre específico, donde va a competir Carolina Lozada y Maximiliano Puyaro. Acá lo vemos a Carolina Lozada con Federico Angelini. Esta es una de las fórmulas, el presidente de PRO, después de que Patricia Bullrich se corriera de ese lugar. Seguimos viendo la foto si quieren. Tenemos también la fórmula, que esta es la otra, es la de Maximiliano Puyaro, exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, con Gisela Escaglia. Es una dirigente de PRO que fue diputada nacional y está muy cerca del larretismo a nivel nacional. Ellos son los candidatos del Frente de Frentes. Y acá la vemos a Mónica Fein, exintendenta de Rosario, que va a competir para la gobernación en el socialismo. El Partido Socialista la propone a Fein como candidata a gobernadora. Este es un panorama que está más claro. La principal duda está acá, está en el Partido Justicialista, donde lo tenés a Lewandowski y a Mirabella del ala de Perotti, tal vez no con tanto conocimiento en la provincia como tiene Lewandowski, pero sí tiene todo el aval del oficialismo para una candidatura. Acá están negociando mucho, hay muchas charlas, hay muchas conversaciones en este momento para tratar de ver si pueden llegar a un acuerdo. Te sumo unos datos más para cerrar. En las candidaturas a la gobernación dentro del Partido Justicialista también tenés representantes de otros espacios, como por ejemplo el Movimiento Evita, que lleva a Eduardo Tonioli, lo tenés a Agustín Rossi, que pone su candidato, que es Leandro Busato, y también a la Cámpora, que lleva a Marcos Clery. O sea, ahí todo unido. Todo va a una interna. A ver, no, van a una interna. No, está bien, pero todos unidos dentro del frente, pero en una interna. Bien atomizada. Con lo cual tenés cada uno con su compartimento estanco y su metro cuadrado. Así es. Vamos a ver si se logra un acuerdo ahí entre Mirabella y Lewandowski, que las conversaciones están activadas, que sería la fórmula más potente tal vez. ¿Qué pasó con Hapkin? Pablo Hapkin va como intendente, como candidato de intendente de Rosario. Pero en la interna con Angelini. Bueno, él va como el alfil de Lozada, iba a jugar en Rosario. Pero hubo un conflicto. Se está viendo si PRO va a introducir una fórmula o no dentro de Rosario. Me dijeron que estaban a punto de la ruptura. Claro, hay que ver si PRO va a introducir una fórmula, que eso también es algo que se está definiendo para la intendencia de Rosario. Pero Hapkin va por su reelección allí. Un apunte del doctor Claudio Zin antes de la pausa, todo esto, señor.